es para que tú lo pruebes, es para que tú también lo detectes si viene de Dios o no viene de Dios. Y si consideras que viene de Dios, te sirva para enseñar a otros, para que los guíes en la luz de la verdad. Amén. Identificando los falsos evangelios, comenzamos. Sabemos que el evangelio son las nuevas de salvación para todo aquel que cree, pero que el enemigo de Dios pervierte el evangelio para hacer errar a la gente. Es un hecho asombroso como dentro de las iglesias cristianas la perversión del evangelio es una realidad tan palpable. Cuando observamos cuidadosamente las escrituras, nos damos cuenta que el diablo falsifica las cosas de Dios para engañar a los que no tienen conocimiento de la verdad o a los que no tienen discernimiento espiritual. Pablo dijo a los corintios, ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Segunda de Corintios 11:4. La palabra de Dios no debe ser adulterada, es decir, contaminada por las ideas de los hombres y la mezcla de las ideas del diablo. Solo aquellos cristianos o predicadores que tienen una mente transformada o renovada o alineada a la palabra de Dios y mantienen un corazón limpio son aptos para recibir el consejo puro de la palabra, es decir, el verdadero evangelio. Si nuestra mente tiene prejuicios, ideas preconcebidas, doctrinas cerradas y falsas interpretaciones de la Biblia, seremos candidatos para promover las falsas doctrinas. El Señor es el que abre el entendimiento para comprender las escrituras, Lucas 24:45. Pero si el Señor no interviene, entonces es el hombre o el mismo diablo interpretando erróneamente la escritura. Si creemos equivocadamente enseñaremos y seremos promotores de los falsos evangelios. La verdad nos libera del engaño de la mentira, pero la ignorancia nos hace prisioneros de ella. El Señor declaró diciendo, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Isaías 5:13. La ignorancia de las escrituras da derecho al diablo de llevarnos cautivos, prisioneros de sus falsos evangelios. Pablo amonestó a los creyentes diciéndoles, porque vendrá tiempo cuando no querrán más la sana doctrina, sino que serán inquietados a oír cosas nuevas que no requieren compromiso para con Dios. Por esta causa vendrán muchos maestros que les hablarán lo que ellos quieren oír, y la verdad no será más escuchada, y se volverán a las fantasías engañosas. Segunda de Timoteo 4:3-4. Estos falsos maestros son el juicio de Dios dado para todos aquellos que se dicen ser cristianos, pero no aman la verdad de Dios. Para aquellos que se comprometen a sí mismos a alcanzar metas terrenales, pero no tienen compromiso para con Dios. Cuando continuamente se nos habla la verdad y la desechamos, vendrá día en que Dios mismo permitirá que creamos la mentira, como está escrito, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses 2:10-12. En todo tiempo tenemos que probar el Espíritu que nos habla y nos enseña. Probad los espíritus si son de Dios, porque hay muchos que dicen, Dios dijo, Primera de Juan 4:1-2. No es lo que nosotros decimos o lo que otros dicen afirmando que Dios les dijo, sino lo que el Espíritu Santo misma confirma conforme a las Escrituras. El verdadero evangelio contiene las doctrinas que glorifican la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Nos invita a ser participantes de las aflicciones de Cristo para también disfrutar de las glorias venideras de su reino. Romanos 8:18. Exalta en todo a Cristo y glorifica y honra siempre su palabra. Se enfoca en la realización del plan eterno de Dios y rechaza y condena severamente todo aquello que se opone a su propósito. El Evangelio de la Gracia nos da a conocer de su amor por nosotros, pero igualmente del compromiso que debemos mostrar hasta el final de nuestros días con Él y con su palabra.
Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. El verdadero evangelio no solo contiene las buenas nuevas de salvación, sino la obra de santificación y preparación para su pueblo. También nos afirma que sin santidad nadie verá al Señor. Que el Señor solo levantará a una iglesia que está sin mancha, que no vive conforme a su vieja manera de vivir, sino cuya vida representa la nueva vida en Cristo Jesús, la que ama a Dios, la que se deleita en la ley de Dios, la que busca en todo tiempo hacer su voluntad, la que busca la gloria para el Señor, la que exalta, adora y glorifica al Cordero de Dios. Romanos 7:22. La condición para que no seamos engañados está claramente enseñada por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Juan 7:17. Si en verdad no deseamos hacer su voluntad jamás nos será revelada. Pues Dios no da lo santo a gente que no es santa, ni lo valioso de él a gente que lo menosprecia. Pues lo tendrán en poco y luego contra él se volverán. Mateo 7:6. Muchos desean estar con el Señor en gloria, pero para estar con el Señor después de esta vida, debemos servirlo en esta tierra, pues escrito está: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12:26. Las demandas del verdadero evangelio están contenidas en las palabras declaradas de nuestro Señor Jesucristo, que a continuación leemos: si alguien quiere ser mi seguidor, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguien se avergüenza de mí y de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Lucas 9:23-26. Deseamos hacer la voluntad o hacer su voluntad, y su verdadero evangelio no será revelada. Entonces, hermano, esa es la condición que Dios requiere de ti y de mí. Si no mostramos interés en relación a Dios y a conocer su voluntad, el Padre tampoco se dará a conocer a nosotros y menos nos revelará su voluntad. Y aquí, hermano, es lo importante a que tú y yo entendamos esta mañana. Dios no te va a dar aquello que tú no muestras interés por obtenerlo. Y no me estoy refiriendo absolutamente a nada terrenal. Al dinero, a las metas, al estudio, a la preparación. Nada que ver con eso. En esta mañana estamos hablando de cosas espirituales. Si Dios no es nuestro interés o nuestra prioridad, hermano, tampoco Dios mostrará prioridad en nuestros asuntos para ayudarnos a salir del engaño. Pero los evangelios que hay en la actualidad, hermano, provienen del hombre y del diablo. Aquí la pregunta es la siguiente: si hay una sola Biblia, pues, ¿por qué hay tantas doctrinas? ¿Y por qué hay tantos ministerios cristianos diferentes? Que yo soy bautista, que yo soy adventista, que soy católico, que soy testigo de Jehová, que soy mormón. ¿De dónde viene tanta confusión, hermano, si solamente hay una Biblia? Si solamente hay una Biblia, la confusión viene en que interpretamos erróneamente la palabra de Dios. Hermano, nosotros no somos bautistas. Esta iglesia no es bautista. Esta iglesia no es pentecostal. Esta iglesia no es sabatista. Esta iglesia no es mormona ni católica. Esta iglesia, hermano, no es lo que tú quieras ponerle. Nosotros somos una iglesia que estamos buscando a Dios con todo el corazón para que nos haga guiar conforme a lo que está escrito. Y nada más. No nos pongas títulos, por favor. No somos nosotros ni pentecostales, ni sabatistas, ni nada que ver con eso. ¿De dónde vienen, hermano? Las cosas de la carne, de la mala interpretación de la Biblia y de no entender conceptos claros que solo el Espíritu de Dios puede revelar a quien realmente está interesado en conocer. Por eso el Señor dijo: si realmente quieres conocer su voluntad, el que quiera hacer la voluntad de Dios. Aquí está. Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, ¿por qué es tan importante hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad? Hermano, porque cuando hacemos nuestra voluntad, prácticamente, como dicen los mexicanos, hacemos lo que nos da la gana, en realidad.
Así, o sea, no le pedimos permiso a Dios, ni de lo que pensamos, ni de lo que hablamos, ni de lo que hacemos. No. Si yo siento hacer algo, no me importa lo que diga Dios. Nomás con que yo lo sienta, lo hago. Ese es hacer tu voluntad. Porque no podemos ninguno de los cristianos hacer la voluntad de Dios hasta que paremos de hacer nuestra propia voluntad y comencemos a buscarlo para que nos revele cuál es su voluntad. Hermano, tú tienes una voluntad que Dios jamás controlará ni manipulará. Por el contrario, te alumbrará la mente para que tú tomes una decisión y seas responsable de tus decisiones. Entonces Dios no va a controlar tu voluntad. No te va a decir, quiero que se salve y se salva porque se salva. A me lo quiero llevar al cielo y aunque no quiere ir al cielo, lo voy a meter a fuerzas. ¿Tú crees que Dios es así, hermano? No, hermano, los que están en el infierno están por su gusto y los que se van al cielo también se van por su gusto conforme a una decisión. ¿A cuál decisión? Al respetar y prestarle atención a esta declaración de la palabra de Dios que dice que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es de que, hermano, la vida eterna consiste en lo siguiente, en que tú tengas viviendo dentro de tu corazón a Cristo. No tenemos vida eterna porque se nos da la gana pensar que tenemos vida eterna, hermano. Muchos hermanos viven el evangelio de la bondad. ¿Cuál es el evangelio de la bondad? Es que porque crees que haces buenas cosas te ganarás el cielo. Y no hay otra mentira más grande que esa, hermano. ¿Por qué? Porque hasta los más malvados hacen cosas buenas. Así es de que, hermano, el evangelio de la bondad del corazón del hombre es un engaño. ¿Por qué? Porque no es porque haces cosas buenas que te vas a ir al cielo conforme la bondad de tu corazón. Solamente si haces las cosas buenas que están de acuerdo al corazón de Dios te será válido. Por ejemplo, vamos a ver, hermano, en la actualidad hay unos movimientos carismáticos. ¿Qué son carismáticos? O sea, hermanos, muy manifestadores de lo sobrenatural, haciendo milagros, maravillas, prodigios, profetizando. A los cristianos les fascina, hermano, que otros les están dando los mensajes que reciben de Dios otros para que se los den a ellos. Estoy hablando de aquellos que tienen una fascinación exagerada por los apóstoles y los profetas. Hermano, ¿por qué andan buscando profetas? Cuando tú buscas profetas todo el tiempo, hermano, acepta la realidad y la cruda realidad de tu corazón. Es porque no eres capaz tú mismo de oír la voz de Dios. Por eso andas buscando a que alguien más la escuche para que te la dé a conocer a ti. Pero esto, hermano, debemos de reconocerlo. Mire lo que está escrito en Mateo capítulo 7. Versículo 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Sobre estas, hermanos, manifestaciones sobrenaturales, muchos cristianos se deslumbran. Hermano, cuando te deslumbras porque en una iglesia hay un montón de movimiento sobrenatural, hermano, aunque estén habiendo milagros, aunque estén sucediendo en las iglesias cristianas o en las campañas cristianas milagros, lo más importante, hermano, que debes de observar no son los milagros, sino el mensaje que trae el que está haciendo los milagros. ¿No te acuerdas lo que dijo el Señor? Hermano, que tuviéramos nosotros cuidado. ¿De qué? Dice que tuviéramos cuidado de los falsos apóstoles y los falsos profetas que harían grandes señales en su nombre. ¿No está escrito así? Entonces, hermano, el hecho de que supuestamente Dios esté haciendo tremendos milagros en una iglesia cristiana, no todo el tiempo quiere decir que es Dios quien está obrando ahí. Por eso aquí dice, bueno, no profetizar, hermano, viene de Dios, pues depende. Si es el Espíritu Santo el que está profetizando a través de ti, entonces es Dios haciéndolo. Pero también, hermano, el diablo falsifica las cosas. Así es de que el diablo puede hacerse pasar por Dios en los cristianos que andan en pecado, en los cristianos que no se han consagrado a Dios, y los puede usar para profetizar en el nombre del Señor. También el diablo puede, hermano, hacer engañar a los cristianos,
haciéndoles pensar que tienen autoridad y poder espiritual para echar fuera demonios en el nombre de Jesús y para hacer muchos milagros. ¿Por qué? Porque el diablo hace milagros también. ¿Qué es un milagro, hermano? Es la manifestación de un poder espiritual sobre algo natural para transformar eso natural. Eso es un milagro. Pero el diablo, hermano, es espíritu también, así como Dios es espíritu. Y los dos tienen autoridad sobre lo natural. ¿O quieres verlo? Bueno, vamos a verlo. Vamos a ver cómo el diablo tiene autoridad sobre lo natural. Porque algunos cristianos no creen que el diablo pueda hacer estas cosas. Pero si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, hermano, entonces no tendremos problema para creer lo que la misma Biblia dice. Vamos, hermano, al libro de Job, si quieres buscarlo junto conmigo. Capítulo 1 y versículo 1. Capítulo 1 y versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás, y dijo el Señor a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás al Señor, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo el Señor a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Y aquí vamos a ver a Satanás hacer todas estas cosas. Dice: y un día aconteció que sus hijos, o sea, los hijos de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios propósito alguno. Si observamos cuidadosamente el versículo 2, le dijo Dios al diablo: haz lo que tú quieras con él, solamente no me lo toques a él ni me lo mates. Entonces te pregunto, iglesia, ¿quién hizo todo este caos? ¿Dios o el diablo? Mira, hermano, ni leyéndotela. Hermano, el diablo hizo todos estos desastres con permiso de Dios. El diablo hizo descender fuego del cielo. El diablo sopló contra la casa de los hijos de Job y la derribó y los tumbó para matarlo. El diablo incitó a los caldeos y a todos los enemigos que vinieron a llevarse y a quemar los graneros de Job y también a perseguir a sus servidores. Todo, hermano, lo incitó y lo movió el diablo. ¿Cómo los cristianos no pueden aceptar, aunque esté escrito, que el diablo tiene autoridad también sobre lo natural? El diablo puede mover el viento, el diablo puede mover el fuego, el diablo puede mover las aguas y el diablo puede alterar lo natural, hermano. Entonces, hermano, Pablo nos dice a nosotros, en 2 de Tesalonicenses, está en el Nuevo Testamento, estas cosas debemos de ubicárnoslas bien para conocer cuál es el verdadero evangelio. ¿Cuál te dije, hermano? Ya ni me acuerdo. Sí, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Dice en el versículo 7,
al versículo 12. Dice, porque ya está en acción el ministerio, o sea, de la iniquidad. Gracias. El misterio de la iniquidad, de la maldad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel malvado, o sea, está hablando aquí del anticristo y de todos aquellos que aún en la actualidad tienen el espíritu del anticristo dentro de ellos. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Presta atención al verso 9. Malvado cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de maldad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la misma injusticia, o en sus injusticias, hermano. Pero también la Biblia habla en el capítulo 13 de Apocalipsis, dice, hermano, en el versículo 11, dice en adelante, dice, y después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. No vamos a hablar de todo esto porque no nos queda tiempo. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra y los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. ¿Quién es el que levanta la idolatría a los monos, hermano? El diablo. Dice, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir, ándale, aquí va a estar tremendo, porque una estatua que no tiene vida, de repente se le va a dar aliento de vida a la imagen, para que la imagen hable y haga matar a todo al que no la adore, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre, y su nombre es 666. Leí estas porciones de la Biblia solamente para enfatizar que el diablo hace milagros, señales y maravillas, y aún dentro de las iglesias cristianas. Por eso debemos de darnos cuenta, hermano, que no es tanto el movimiento sobrenatural que te quieras tú mover, así como hay temblorina, hay calor, hay que corro, hay que me caigo, hay que me doy vueltas, hermano. Si todo ese poder sobrenatural está obrando sobre tu cuerpo, pero no hay ningún cambio en tu vida, no es Dios. Dije, no es Dios, hermano. Porque cuando Dios en verdad te toca, te transforma, te cambia, te renueva, te restaura. Por eso debemos de saber, hermano, que no debemos de ser fascinados con esas cosas. Porque el Señor dice que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y harán grandes milagros en su nombre, y a muchos se engañarán. Y aun si fueren posible, aún a los escogidos se engañarán. Pero ya no, para no meterte miedo, ¿verdad? Porque muchos se asustan con estos mensajes. Entonces, ¿quién haría el milagro en mí? No importa quién lo haya hecho ya, hermano, ya pasó. Ahora pídele a Dios, hermano, que obre en tu vida y que te dé discernimiento. Nada más y nada más. Entonces, hermano, aquí las cosas deben de ser como son. De acuerdo a lo que está escrito en la Biblia, hermano, escucha bien. El primer hombre en la Biblia fue Adán, ¿verdad? Según está escrito en la Biblia. De Adán provienen todos los seres humanos que hasta la fecha vivimos y existimos, y los que vendrán después de nosotros hasta que esta creación sea renovada y venga la nueva creación que Cristo tiene preparada para la tierra. Pero hermano, todo lo que está escrito nos da a conocer lo siguiente, que todo lo que hizo Adán, como de él venimos, en cierta forma lo estábamos haciendo juntamente con él, porque de él procedemos, así dice la Biblia. Ahora bien, todo lo que hizo Adán en su desobediencia, nos lo transfirió como herencia a nosotros.
Fíjate muy bien. El Señor le dijo, el día que comas del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ese día morirás. Quiere decir lo siguiente, ese día serás marcado y sellado con la muerte para morirte. ¿Hay alguno de aquí, hermano, que piensa que no se va a morir? Que dice, pues a lo mejor si viene el arrebatamiento me voy. Yo no hice esa pregunta. Yo hice esa pregunta, ¿no tienes el sello de la muerte dentro de ti? Digo, ¿no estás destinado para morirte? A muchos no les gusta oír esto, pero es la verdad. ¿Ah? O sea, no es que vas a vivir eternamente en ese cuerpo en el que estás. Por eso no lo alabes tanto. Porque ese cuerpo que tienes, si te mueres antes de que Cristo venga, se lo comerán los gusanos. Bueno, al menos de que tú quieres que te calcinen. Pero hermano, si no fuera así, si lo que hizo Adán no nos hubiera afectado, no estuviéramos afectados hasta ahorita. Pero dice la Escritura que por la desobediencia de Adán entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte, y la muerte selló a todos los hombres por cuanto todos los hombres en Adán pecaron. Así es de que, hermano, tú traes la herencia de tu padre Adán. Tienes el pecado dentro de ti. Tienes la rebelión contra Dios dentro de ti. Tienes, hermano, una habitación que es tu cuerpo mortal que se va deteriorando día con día, que se va enfermando, que tiene dolores, que tiene achaques, que tiene un montón de cosas. Hermano, porque el cuerpo se va deteriorando y cada cumpleaños que cumples no es un año más de vida, es un año menos de vida para ti. Qué pesimista el pastor. Nada que ver con eso, nada más hablándolo desde otro ángulo, ¿verdad? Un año menos de vida que tienes en la tierra. Pero ¿de dónde vino toda esta desgracia? No vino de Dios, hermano. Dice la Biblia en Eclesiastés que Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre quiso desviarse en sus perversiones. Así que, hermano, en Adán recibimos la herencia que traemos de él. Y en Adán dice la Escritura, todos sufren la muerte. Están destinados a la muerte. Por eso la Escritura dice que en Adán todos mueren, pero en Cristo, todos los que vengan a Cristo, por Él serán resucitados. Alabado sea el nombre de Cristo. Entonces el verdadero evangelio nos habla de lo siguiente, hermano, de que Dios tenía un plan desde el principio con los seres humanos. Por eso le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran y extendieran sobre la tierra y gobernaran la tierra. Primera intención que vemos en el corazón de Dios. Entregarle el gobierno de la tierra al ser humano para que la gobernara conforme al gobierno que Dios les había concedido. Por eso el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a semejanza y concedémosle derecho de gobernar y de señorear sobre los peces del mar, las aves de los cielos y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces el plan original del Padre es entregarle esta tierra al hombre para que la gobernara bajo la justicia de Dios. Pero hermano, el plan se detuvo porque Adán en vez de obedecer desobedeció. Pero Hebreos capítulo 2 versículo 10 dice, puesto que el Padre deseaba llevar muchos hijos a la gloria, su plan original era, hermano, que todos los hombres se mantuvieran en la tierra aquí gobernando bajo su espíritu y bajo sus leyes. Pero como el hombre pecó, su plan, hermano, no se anuló, solamente se detuvo un poco. Y dice, porque convenía a aquel por quien son todas las cosas, vamos a leerlo, en Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Hebreos capítulo 2 y versículo 10. Dice, hermano, si ya estás ahí, léelo mientras que yo llego. Dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. Escucha, los hombres cuando pecamos en Adán, le faltamos a la justicia de Dios. Ofendimos la justicia de Dios. Cuando pecas contra Dios, solo Dios te puede perdonar si te arrepientes y le pides perdón del pecado que tú cometiste contra Él. Aquí no es como en la Iglesia Católica Romana. Si hay algún católico por aquí, no se ofenda. Estoy hablando nomás lo que dice ese libro. Hermano, aquí no es, hermano, como en la Iglesia Católica Romana, que el cura o el sacerdote te perdona a ti los pecados y supuestamente ya estás bien con Dios. Hermano, ¿en qué cabeza cabe? ¿A poco si yo te ofendo, verdad? Y otro viene, que no soy yo, a decirte, oye, perdona, vengo a entregarte a ti el perdón. Y el otro te va a decir, ¿tú por qué? No, pues por aquel que te ofendió. No, que me venga a pedir perdón a aquel que me ofendió. ¿No es cierto? Entonces los sacerdotes usurpan, hermano, el lugar de Dios y se ponen para perdonar pecados. Yo me acuerdo cuando me hincaba, porque yo estuve ahí, no creas que me lo estoy inventando. Me hincaba en el confesionario y acúseme, Padre, de que hizo esto y esto otro. Hermano, todos los pecados más grandes se los escondía porque tenía vergüenza. Y luego después, hermano, yo te absolvo de pecado. Reza 3 Padres Nuestros y 3 Aves María. Y de esa manera engañaba mi conciencia el Padre y yo me salía bien contento a seguir pecando. Gloria a Dios. Hermano, no. Si yo ofendí a Dios le tengo que pedir perdón. Si te ofendí a ti te tengo que pedir perdón, hermano. ¿Por qué andamos con estas cosas? Porque son falsos evangelios, hermano. Porque el falso evangelio está metida la razón del hombre y el diablo para desviarnos del verdadero evangelio de Dios. El verdadero evangelio de Dios, hermano, debemos identificarlo. Contiene las doctrinas que glorifican la obra de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección. Nos invita a ser participantes de las aflicciones de Cristo para también disfrutar de las glorias venideras de su reino. Exalta en todo a Cristo y glorifica y honra siempre la palabra que en la Biblia se enfoca en la realización del plan eterno de Dios y rechaza y condena severamente todo aquello que se opone a su propósito. Jesús dijo, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Debemos por eso, hermano, observar quién nos predica, a quién prestamos el oído, a cuáles alabanzas, hermano. Muchos les gustan alabanzas que no glorifican a Cristo para nada, pero como les gusta el tonito de la voz, la musiquita, pues entonces ellos prefieren esas alabanzas. ¿Saben lo que significa alabanza? Exaltar, glorificar, agradecer al único que merece toda la gloria, que es Cristo Jesús. ¿Cómo estamos cantando cosas que ni glorifican a Cristo, que ni glorifican su gloria, que ni glorifican su grandeza, su poder, ni su palabra? ¿Cómo estamos haciendo eso? Porque no conocemos que la verdadera alabanza nada tiene que ver con nosotros, sino con exaltar la grandeza de su nombre. Si es de que entre más esté la alabanza hablando de Cristo, los que no entienden nada de la alabanza están como... Pero no les pongan una música. El Señor te dará todo lo que pida. Esa sí me conviene. Esa sí me gusta. Esa sí. Busqué al Señor y el Señor me oyó. Y por supuesto que Dios nos oye, hermano, cuando venimos con un corazón sincero. Pero aquí lo importante en esta vida no se trata de ti, se trata de Él. Dije, hermano, el evangelio del reino, escucha bien. La gracia de Dios te sirve a ti y a mí. ¿Qué es la gracia de Dios? El favor otorgado por medio de lo que hizo Cristo a nuestro beneficio. Pero hermano, hacer la voluntad de Dios no nos sirve tanto a nosotros, aunque nos bendice. Le sirve más a Dios porque hacemos avanzar su reino en esta tierra. Entonces, lo que realmente quiero decir, hermano, que por causa del pecado, la justicia de Dios fue, hermano, golpeada.
Nosotros los hombres tenemos una deuda, o teníamos los cristianos una deuda que pagarle a la justicia de Dios. Pero ninguno, absolutamente ninguno aquí en la tierra era suficientemente puro, suficientemente santo para que pudiera, hermano, ofrecerse como un sacrificio y de esa manera pudiera cumplir la justicia o la demanda de Dios. ¿Qué es lo que demanda la justicia de la ley de Dios? La paga del pecado es la muerte. Esto quiere decir que lo que merecemos todos los que pecamos es la muerte, y eso es justo. Y eso es justo. Es como cuando hay un tribunal, hermano, y se encuentra a un asesino que insiste en decir, yo no lo maté, yo no lo maté, y yo no lo maté. Pero hermano, si se encuentra que es culpable por todas las evidencias, para que actúe la justicia de una manera correcta, ¿qué se debe de hacer? Hacer lo que pague, ¿sí o no? Sentenciarlo conforme a las leyes de esta tierra. Porque si se le ocurre a un juez que no ama la justicia ni la verdad, hagamos el ejemplo de esto. El juez está enfrente y enfrente de él está su hijo biológico. Que entonces el hijo biológico rompió las leyes y el juez está ahí. Hermano, para que resulte un juez recto y justo, se tiene que olvidar que es su propio hijo y tiene que ejecutar la justicia de manera correcta, ¿verdad? Porque si el juez justifica al hijo que merece el castigo, entonces vamos a decir que es un juez injusto, ¿sí o no? Pero si aún siendo su mamá, su papá, su compadre, ponle el nombre que tú quieras, lo enjuicia de una manera justa, de acuerdo a las evidencias debe de venir el juicio, aunque sea su propio hijo, aunque sea su propia esposa, te juzgamos conforme a la ley. Entonces todos nosotros merecemos la muerte, la condenación eterna y la separación eterna para siempre de Dios. No hay ningún hermano bueno en la tierra suficiente para poder presentarse delante de Dios a favor de nosotros. Así es de que como la ofensa vino contra Dios, no solo fue una ofensa, también fue hermano, la separación de la vida que es Dios. No podemos volver por nuestras propias fuerzas, pues, ni por nuestros propios deseos. Estamos tan extraviados de Dios que necesitamos que alguien que conoce verdaderamente a Dios vaya por nosotros y nos recupere otra vez para el Señor y nos haga volver al camino. Así es de que, como no hay ninguno, Dios tiene que hacerse hombre. Esta es la causa por la cual Dios se hizo hombre en Cristo. Porque los que pecaron contra Dios fueron los hombres. El pecado vino por las desobediencias. Así es de que si alguien necesita pagar a la justicia que le debemos, a la justicia de Dios, todo lo que le debemos, necesitamos que ese alguien sea justo, sea bueno, sea santo y resulte obediente toda su vida aquí en la tierra. Así es de que cuando Cristo estaba aquí, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso es llamado el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Cuando Cristo se deja matar, se dejó matar para cumplir la justicia que le debíamos a Dios. Porque en Él se cargaron nuestras rebeliones, nuestros pecados, todo lo que nos separó de la vida de Dios, todo aquello que nos marcó con la muerte, con la desgracia, con la maldición, lo cargó en su cuerpo, lo cargó en su mente, en su corazón, lo cargó en todo su ser. Y cuando lo cargó en todo su ser como un cordero, fue sacrificado. En Él se cumplió la justicia de la ley. Por eso, hermano, ahora todo aquel que acepta lo que Cristo hizo por él en su corazón y lo recibe, se hace participante de la obra que hizo Cristo a su favor en su muerte, sepultura y resurrección. Pero, hermano, si nos vamos por otro camino, que nada tiene que ver lo que hizo Cristo, son falsos evangelios. ¿Quién es el que, vamos a ser bien honestos, hermanos, quién murió por nosotros?
Murió el Papa por nosotros, murió la Virgen por nosotros, murió Judas por nosotros, murió Buda por nosotros. Ponle Dios y filósofo que quieras. ¿Quién es el que murió por nosotros? ¿Quién era el único digno? Cristo. Y tan así, hermano, fue, que escucha bien, el que haya dicho que cargó nuestros pecados y se clavó en la cruz y fue sepultado, todavía faltaba una cosa más. Para que de verdad Cristo hubiera sido el sacrificio acepto por Dios por causa de nuestros pecados, necesitaba suceder algo aparte de que lo mataron y lo sepultaron. Se requería que resucitara de los muertos. Porque si no resucitaba de los muertos, era la declaración del Padre que lo que hizo Cristo no tuvo validez. Pero puesto que al tercer día se levantó de los muertos y subió a la derecha del Padre, de nuevo, ¿verdad?, con gloria, con poder y autoridad, para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermano, la evidencia de su resurrección nos trajo la justificación. Hermano, está escrito en la Biblia, en Hechos capítulo 4, versículo 12, que Dios nos ha dado a los hombres un solo nombre, el nombre de su Hijo Jesucristo. Porque no hay bajo el cielo dado a los hombres otro nombre más que el nombre de su Hijo Jesucristo, y en ningún otro hay salvación para nosotros. El Señor dijo, hermano, en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, si Cristo no está involucrado en lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que predicamos, somos portadores de los falsos evangelios. Por eso Cristo debe ser el centro de todo, hermano. El centro de todo. Y solo podemos enseñar de una manera propia y correcta, hermano, cuando en verdad tenemos encuentros reales con este Dios, que es Espíritu, pero que se hace claramente visible por medio de todas las manifestaciones de su Espíritu y de su palabra. Para eso debemos conocer, hermano, de forma personal a Cristo en nuestras vidas. Procura que en esta mañana seas convencido o convencida que no solamente tienes religión. ¿Qué quieres una religión? Simpatizar con el cristianismo es una religión. Simpatizar con las alabanzas y con el movimiento de los cristianos es una religión. Porque aquí se trata de una relación. Que tengas una relación viva con Dios. Que oigas su voz, que entiendas su plan, que entiendas su propósito. Todo esto es posible por medio del Espíritu Santo, que es el que nos guía a la verdad, que es el que glorifica a Cristo en todo. Hermano, muchos enseñamos la palabra de Dios y ni siquiera la entendemos ni la vivimos. Somos falsos testigos. Un falso testigo testifica de algo que ni siquiera ha visto, ni ha oído, ni ha tocado. Entonces podemos nosotros ser falsos testigos de Cristo cuando hablamos de Él mucho y ni siquiera lo conocemos. Cuando hablamos que el Señor da poder y nosotros estamos desvirtuados, descargados de su poder. Cuando hablamos de que Él bendice y nos sana y nos restaura y estamos maldecidos y enfermos y debilitados. Hermano, porque podemos ser falsos testigos del mismo Dios que andamos predicando. El único testimonio poderoso en tu vida y en la mía es que nosotros hablemos del Cristo que conocemos por experiencia, no del Cristo que solamente oímos que existe por ahí, que anda por ahí y que bendice a los cristianos. El verdadero testimonio está escrito, hermano, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Dice en el versículo 1, primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocaron nuestras manos, tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Todo encuentro real con Jesucristo es el testimonio de la transformación. Es decir,
Cuando predicamos el verdadero evangelio es porque estamos predicando lo que hemos oído de Dios, lo que han visto nuestros ojos de Dios, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado por la experiencia en relación a Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra? Y muchos cristianos se la saben y tampoco la viven. Cuando conozcan la verdad los hará libres. Se la saben de memoria y la recitan. Y de nada les sirve, viven en una terrible esclavitud. Eso es la diferencia de vivir una religión y de vivir una relación con la palabra de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura en Juan capítulo 8 y versículos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hay que entender bien estos versículos. Dice que Jesús le dijo a los que ya habían creído en él: si ustedes permanecen, esa es la palabra clave, permanecen en mi palabra. Si se mantienen en mi palabra, si guardan mi palabra, yo los llevaré a experimentar mi palabra para que tengan experiencia con la palabra. Cuando tengan experiencia con mi palabra, entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ves que es una enorme diferencia como el día y la noche? Saberte en tu cabeza la verdad y no experimentarla. Lo que te causa la libertad, hermano, no es que te sepas la Biblia, sino que la vivas, que la experimentes, que tengas experiencia con la verdad. Aquí no está hablando si te sabes la verdad, si te grabas la verdad en tu mente, si has oído de la verdad. No dice si permaneces, si la guardas, si te mantienes ahí contra toda prueba, ataque, tribulación, angustia. Si la mantienes, si la guardas, yo haré que entres a la experiencia. Y en la experiencia conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, hermanos, los que no conocen bien esta escritura, ¿saben lo que hacen? Torcer la palabra de Dios con un falso evangelio. El fundamento, según algunos ancianos, hermanos, de los testigos de Jehová, con los cuales yo he hablado, no estoy inventándome cosas, hermano, que no oí de ellos, hermano, es que ellos tienen como fundamento esta palabra que la malinterpretan, como fundamento doctrinal. Está en San Juan 17, versículo 3. Muchos de los ancianos, de los testigos de Jehová, que han hablado conmigo, este es el fundamento de por lo que creen, pero lo creen equivocadamente porque no tienen discernimiento de lo que están realmente diciendo el Señor. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ellos en su mente asumen lo siguiente: que hay que estudiar mucho las Escrituras, que hay que grabarnos mucho las Escrituras, porque eso es conocer a Dios y eso nos da la vida eterna. Pero eso no quiere decir ese versículo, hermano. Lo que dice este versículo: en esto consiste la vida eterna, que te conozcan por experiencia a ti, que tengan experiencias vivas contigo y que tengan experiencias vivas con el único Dios verdadero y con Jesucristo, a quien tú has enviado. Aquí la pregunta que te debes de hacer es esta: ¿cuántas experiencias reales tienes con Cristo? ¿Cuántas experiencias que tú puedes tocar, palpar, oír y percibir tienes con Cristo? Porque en esto consiste la vida eterna. No en saber mucha Biblia en la cabeza y no hacer nada con lo que uno sabe, ni vivir de lo que uno sabe. Podemos hablar de muchas cosas que están escritas en la Biblia, pero ninguna de ellas vivirlas ni experimentarlas. Y entonces estamos bien muertos espiritualmente. La misma Biblia nos ha matado, porque si la Biblia no se convierte en experiencia, dijo Pablo, es letra que mata. Es letra que nos mata en una religión. Por eso, hermano, debemos devolvernos a Dios con todo nuestro corazón. La primera experiencia que debes de tener es la experiencia personal con Cristo. Que tengas una experiencia real con Él.
Porque Cristo no es una religión. Cristo es el Dios vivo, el Todopoderoso, el cual está aquí por medio de la presencia de su Santo Espíritu. Y hermano, y si tenemos encuentros con el Cristo real, Cristo, hermano, o con el Espíritu Santo o el Espíritu de Cristo, nos va a hacer glorificar a Cristo en todo y nos va a amar la verdad de la palabra de Dios. Igualmente, hermano, no solamente tendremos una simpatía por el Evangelio, hará el milagro más grande de todos los tiempos, hermano. El nuevo nacimiento hará que tú resucites a una vida nueva, te dé sensibilidad en tu corazón y va a poner su espíritu dentro de ti para que Él mismo te guarde los mandamientos que Él mismo te pone por hacer. Si Cristo realmente está en mí, hermano, escucha bien, en mí, yo no hablo de ti, en mí. Tú tienes que ver cambios transformadores en mi vida. Mi esposa y mis hijos tienen que ver cambios transformadores en mi vida. Y todos mis cambios, hermano, no tienen que ver con ser mejor, con adquirir más dinero, mejores carreras, mejores puestos de trabajo. Nada que ver con eso. Tengo que representar a Cristo en mi carácter. Si mi esposa ve que voy formando mi carácter conforme a la imagen de la palabra de Dios, entonces Dios está trabajando verdaderamente en mi vida. Entonces verdaderamente estoy teniendo encuentros reales con su presencia. Entonces Él me está guiando a experimentar su palabra por medio de experiencias, para que las experiencias me hagan conocer la verdad y la verdad me haga libre. Recuerdo, hermano, cómo se reveló la verdad a mi vida, porque yo no creía que este libro era la palabra de Dios. El Señor me alcanzó, aquí está mi hermano, teníamos un grupo de música grupera mundana, hacíamos bailar a todos los que iban a las quinceañeras, las bodas, los bautismos y todo lo que nos invitaban. Así es de que teníamos un título contradictorio. Nuestro grupo se llamaba Los Alegres Melancólicos, porque unos cantaban de exagerada tristeza y los otros de exagerado gozo. Así es de que era una contradicción. Los que eran más amargados como yo cantaban tristes. De vez en cuando me aventaba una cumbia. Pero los demás, hermano, cantaban música romántica, cantaban letras, hermano. Por eso éramos los Alegres Melancólicos. Y el Señor me alcanza, y el Señor se revela a mi vida. Y el que me dijo que era Cristo, el que me había alcanzado, me dijo, toma, me regaló una Biblia que hasta la fecha tengo la misma versión que Él me regaló. Y me dijo, toma, esta es la palabra de Dios. Y le dije, ¿y cómo sé que esa es la palabra de Dios? Y me dijo, dile al Señor que te revele, que te muestre, que te haga entrar en la experiencia para que conozcas la verdad. Por supuesto que no entendía lo que me estaba diciendo, pero hay menos como que entendí. Lo suficiente como para decirle, mira, yo no creo nada en este libro. Creo que este libro lo alteraron y los escribieron los hombres, pero este que dice que ya entraste en mi corazón, me dice que te pida que me mandes a una experiencia con tu palabra para creer que tú eres la verdad. Y teníamos, hermanos, varios contratos ya hechos. Ya teníamos, hermanos, tocadas a dónde ir, contratos que hacer, y empecé a tener dificultad interna en mi corazón. Ya no tenía paz ir a tocar, ya no tenía paz cantar esa música, menos andar en los bailes. Yo ya estaba inquieto por dentro y no sabía ni qué hacer. Quería seguir y no quería seguir este camino y no quería seguir este camino. Me estaba volviendo confundido hasta que le pregunté, por favor contéstame, ¿qué debo de hacer? ¿Debo seguir en la música o debo de seguir este camino que todavía no estoy seguro que es el camino de la verdad? Una vez me sentí impulsado a abrir la Biblia que me había regalado este hombre y le dije, Dios, respóndeme, quiero saber si esta es tu palabra. Y de repente al azar abrí, hermano, lo que está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 24. Y dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Alguien entendió qué es la respuesta que Dios me dio? ¿Cuál fue? Que escogiera. Me dio la opción de escoger. Pero me dijo, si te vas por este lado de la música, no me podrás servir. Porque ninguno puede servir a los dos.
a muchos artistas que se dicen cristianos, que están engañados, por supuesto, en su corazón, que todavía andan cantando en lo secular y hasta son pastores en la iglesia. Hazme el favor. ¿Cómo trabaja eso, hermano? No. Tú tienes la decisión, sigue por aquí o sigue por acá, pero si quieres servirme, no puedes servir a la música mundana y a la misma vez a mí. Escoge tú. Y le dije, y si escojo este camino, ¿cómo estoy tan seguro que la verdad es real? Y entonces me siguió entrando a la experiencia de la verdad. Por primera vez en mi vida experimenté la Biblia como una lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Porque me iluminó para tomar una decisión de acuerdo a lo que yo le estaba pidiendo. Al principio lo dudé, aunque era tan real que me estaba diciendo, no puedes servirme a mí, puedes servir a la música mundana, decídete. Aunque todavía lo recibí tan claro como una luz que me alumbró y me dejó tomar una decisión, todavía no estaba convencido. Así es de que le dije, necesito más experiencias con lo que está aquí escrito. Y comenzó, hermano, a meterme en las experiencias. Y una de las más grandes confusiones, hermanos, en la que yo caí fue esta, que me sabía varias Biblias y que no reflejaba en mi forma de vivir lo que sabía de la Biblia. Y comencé a crear conflictos en mi esposa. Y también en los hermanos que me miraban mi carácter. ¿Cómo es que sabes Biblia pero no hay cambios en ti? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el pastor, el que te está hablando, sabía Biblia y no había cambios en él? ¿Quieres decirme? Lo que se te ocurra. ¿Por qué el pastor que sabe Biblia no hay cambios en él? Porque no tiene una relación genuina con Dios. Otra. Porque lo que predica ni entiende, ni vive, ni toca, ni palpa. Solamente repite como un perico lo que oye de otros. Oh, vamos a hablar de Cristo. Vamos a hablar de Cristo. No, hermano. Aquí, para ser testigos reales y verdaderos, tenemos que primero entrar en la experiencia y después predicar conforme a la experiencia. De esta manera, hermanos, vamos siendo librados del falso evangelio. Por último, hermano, le pido al grupo de la alabanza, a nuestra hermana que venga a ministrarnos, por favor. Pero por último, hermano, el Señor quiere que entendamos lo siguiente, que tiene un plan y lo llevará a cabo, que Él hará un cielo nuevo y una tierra nueva, donde habiten y reinen la justicia, donde seres humanos que recibieron su salvación, que recibieron su presencia, hayan mantenido su comunión con Él y su perseverancia hasta lo último de sus días, para que entonces Él pudiera tomarlos como dignos de reinar juntamente con Él y de habitar en las gloriosas moradas celestiales, donde allá, hermano, no se entra nada impuro, ni nada que esté contaminado. Para eso Cristo nos tiene que resucitar, nos tiene que dar un nuevo cuerpo, hermano, un cuerpo de gloria, un cuerpo donde ya no tenga mancha, no tenga, hermano, debilidad, ni enfermedad, ni confusión. Un cuerpo resucitado en la resurrección de los muertos, para que podamos entrar en las glorias eternas venideras, preparadas para todos aquellos que aman su voluntad. Estamos aquí, hermano, en esta tierra. La voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable, es perfecta. Esto quiere decir que lo que Él nos dice que hagamos no es para quitar, hermano, atarnos y amarrarnos a desgracias. Todo lo contrario, es para librarnos de las desgracias en las que vivimos, porque solamente bajo la cubierta de su voluntad nos puede proveer, nos puede impartir todo lo que Él desea impartirnos. Cuando insistimos en hacer nuestra voluntad, estaremos tomando muchas decisiones que no están de acuerdo al plan de Dios y sufriremos por ellas, padeceremos por ellas. Pero cualquier decisión que sea despertada, porque Dios nos hace saber que es su voluntad, cuando nos movemos conforme a eso, entonces la voluntad de Dios en nosotros es hecha.
Para esto se nos dio el Espíritu Santo, para que Él mismo nos ayude a cumplir lo que Dios mismo nos manda. Ni siquiera, hermano, estás aquí solo. No es que Dios te dice, haz esto y a ver cómo lo haces. No, hermano. Dios dice, cuando yo les envíe el Espíritu, Él los guiará a toda la verdad. Él mismo les ayudará a hacer lo que yo les estoy pidiendo para poder bendecirlos. No estamos solos en las demandas de la ley de Dios. Dios ordena, pero Él mismo nos ayuda a hacer lo que Él mismo nos ordena. Sin mí nada pueden hacer, dijo el Señor. Pero con su ayuda, con su guianza, podemos aprender a andar siendo dirigidos por su presencia. No tengas miedo de los engaños del diablo. Más bien, procura que tu corazón no te engañe. Sé honesto, honesta, sincero, sincera con Dios desde tu corazón. No puedes esconder nada de Dios, así es de que no lo escondas delante de Él. Mejor sácalo delante de su presencia y ponte a cuentas en esta mañana con Él. ¿Qué es ponerte a cuentas? Venir a reconocer que te has alejado de Él, que no crees en Él, que no crees en su palabra a veces. Todo lo que se ha convertido en tu corazón en duda, confusión, tienes que traerlo delante de la presencia de Dios. Tienes que traerlo con un corazón sincero. Identifica cada sentimiento, cada cosa que tienes en tu corazón y en tus pensamientos y tráelos a Él. Él ama que tú seas honesto, honesta con Él. Él no se escandaliza de lo que tú le dices, pues lo sabe todo de ti, lo conoce todo de ti. La mejor manera de liberarnos de la oscuridad que nos confunde, de las falsas cosas que hemos creído, es venir a Dios. Nuestro Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Él es el que nos da la capacidad de ir discerniendo, sabiendo lo que viene de Él y lo que no viene de Él. Es Dios el que nos ha llamado y el Dios es que nos guarda. Podemos ser guardados cuando estamos bajo su voluntad. Y aunque no sabemos cuál es su voluntad, nosotros podemos decirle, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres que haga en relación a esto, en relación a esto otro. Y comienzas un diálogo con Él hasta que en tu corazón vayas sintiendo cómo el peso de las cargas se van quitando, se van removiendo. Y comienza a venir la claridad mental, la claridad emocional. Entonces te alumbrará la mente, te alumbrará el corazón y te llevará a experiencias. Y creerás no porque los otros te dicen que creas, sino porque Él mismo te convencerá por las gloriosas experiencias que te hará pasar con su presencia, con su palabra y con sus ángeles. Cuando Él dice algo, lo cumplirá. No hay nada ni nadie que lo pueda evitar. Por eso cada palabra que contiene, cada palabra que está escrita en la Biblia, que contienen sus palabras, ella se cumplirá. Vamos a cantar una canción al Cordero. Vamos a cantar una canción al Cordero. Vamos a cantar una canción al Cordero. Vamos a cantar una canción.
siempre, siempre. Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Reinas en el cielo y tierra, siempre y siempre. Honra, gloria, fuerza y poder. 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 Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Reinas en el cielo y tierra, siempre y siempre. Santo, Dios incomparable, no hay otro como tú. Reinas en el cielo y tierra, siempre y siempre. Padre poderoso y glorioso, Señor, que tu Espíritu poderoso, Padre, que está sobre nosotros, que está en nosotros, nos libre de todo engaño, nos libre, Padre, de toda falsedad. Por medio de tu Espíritu, Padre, ven a revelarnos, a mostrarnos, a dejarnos experimentar el verdadero evangelio que desciende de tu corazón. Padre, tu Espíritu está aquí para guiarnos a toda verdad, a toda justicia, Padre. Que tu Espíritu te glorifique a ti sobre nosotros, guiándonos a la verdad, guiándonos a tu palabra, introduciéndonos en las experiencias gloriosas de tu palabra para conocer la verdad y que la verdad nos haga libres. Por el poder de tu Espíritu, Padre, que sea destruida toda mentira, todo engaño, Padre, toda falsedad en nuestras mentes y en nuestros corazones, Padre, por el poder de tu Espíritu, que sea deshecho y desbaratado, Padre. Arranca todo aquello que no es tuyo en nosotros, remuévelo, Padre, para siempre. Con tu Espíritu ven a arrancarlo para siempre y ven a hacer brotar lo que es tuyo, ven a manifestar lo que es tuyo, Padre, en nombre de Jesús. Hoy creemos que tu Espíritu comienza a guiarnos a toda la verdad, que nos comienza a dar claridad de pensamiento, claridad de corazón, para tomar decisiones conforme a ti. Padre, en este momento damos un breve tiempo para diezmos y ofrendas voluntarias. En el nombre de Jesús, Padre, toca el corazón de aquellos que sienten pesadez en su corazón. Por tu poder ven a destruir, Padre, opresiones sobre la mente, opresiones en los pensamientos, opresiones en las emociones, opresiones en el cuerpo, opresiones en la familia. Ven a glorificarte. Con tu poder ven a destruir, ven a deshacer, ven a remover. Glorifícate, porque tú eres el Dios todopoderoso, santo, incomparable, Dios eterno. Aleluya. Aleluya. No hay otro como Él. No hay otro como Él. Cielo y tierra, siempre y siempre. No hay nadie como tú, Señor. Exalta tu nombre. Aquí vienen las alabanzas, Padre. Sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan tu nombre. También está la ofrenda monetaria de tu pueblo. Recíbela, Padre. Toca, Padre. Acepta nuestra alabanza. Acepta nuestra ofrenda. Padre, gracias.
multiplique toda bendición sobre tus hijos y sobre tus hijas, sobre su casa, sobre su generación por siempre. Que no se aparte la misericordia sobre ellos, que no se aparte tu luz, que no se aparten tus manifestaciones. Padre, que en este día tengan encuentros reales con tu presencia. Nosotros te daremos a ti la gloria